Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando la representación de números binarios, usando coma flotante, que dijimos que aplicaba para los casos de números reales principalmente. En la clase anterior nosotros habíamos revisado más o menos la estructura que teníamos. Así resumiendo, más o menos, bien rápido, porque quiero centrarme hoy día más en los problemas, porque la clase pasada no alcanzamos a hacer. Vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, que vamos a ocupar un bit para lo que es el signo. Y voy a poner una línea más gruesa, porque si no se ve como súper raro, ¿no? Un bit para el signo, vamos a tener, por ejemplo, estoy hablando acá en el caso de representación en coma flotante usando precisión simple ya. Vamos a tener, como les decía, un bit para lo que es el signo. Espérenme. Tuvimos un inconveniente con la B que se deformó ahí. Ahora sí. Ya. Un bit para el signo. Eso es para el signo. Vamos a tener para el caso del exponente, vamos a usar 8 bits. Exponente. Vamos a tener para la mantisa, que es como por decirlo así, está relacionado con la magnitud del número. ¿Ya? Vamos a tener, en este caso, 23 bits. El caso que estoy mencionando, como les comento, se refiere a la precisión simple, donde se utilizan 32 bits. Si por ahí no han visto esto y les suena muy raro, probablemente porque no vieron la clase anterior, así que les recomiendo que lo revisen. Ya después pueden volver a este video si que lo están viendo después. Y para los que están ahora mismo en vivo y en directo, quiero que me digan si tienen dudas respecto a esto, porque yo les estaba comentando que vamos a usar ahora coma flotante, o vamos en realidad a hacer ejercicios sobre coma flotante. Representación de números binarios en coma flotante. Y esto se ocupa principalmente para números reales, ¿cierto? Se pueden representar también números enteros sin ningún inconveniente, pero el uso principal, por decirlo así, es para esos casos. Y es lo que vamos a ver hoy día. ¿A qué me refiero con exponente? Ya, vamos a verlo en un momento. Ya voy a escribir el título. Vamos a mover acá estos números. Esto por si acaso son unas casillas. Unas casillas que yo las voy a dibujar aquí, más o menos para que recordemos. Ahí tenemos esa casilla. Tenemos otra casilla más pequeña acá, en verde. Me quedó ahí un cuadradito por algún motivo. ¿Ya? Y vamos a tener acá otra casilla para los bits, que sería para el caso de los bits de la mantisa. 23 bits, yo creo que por ahí es razonable que sean 23 bits. Ya. Luego, ¿a qué me refiero cuando hablo de exponente? Recuerden lo siguiente. Esto, si yo tuviera un número, por ejemplo, pensemos en un 347. De hecho, para que sea más cercano a lo que nosotros vamos a hacer hoy día, vamos a asumir que es este número, miren. 347,2. O en realidad 3472, si quiero ser realmente preciso. ¿Cómo yo podría expresar este número? Por si acaso este número es un número decimal, el que estoy hablando ahora. Yo podría correr la coma, ¿cierto? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a correr la coma una, dos, tres veces. Tres veces la voy a mover, así que va a quedar 3,472. Pero ahora voy a poner la base del sistema, ¿cierto? Elevado a un exponente. ¿Que este exponente cuál va a ser? Va a ser la cantidad de veces que moví la coma, ¿cierto? Sería 3. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estaríamos haciendo. A ese exponente me refiero. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los números binarios. Vamos a mover la coma, la vamos a desplazar, por eso se llama coma flotante, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos queda, ¿ya? ¿Se entiende ahora qué es lo que es el exponente? Cuando me refiero a esto. Ya, esto sería como un ejemplo. Muy bien. Sería un ejemplo de lo que nosotros hacemos siempre en decimal. Ejemplo. Después lo voy a arreglar para que se vea un poquito mejor, pero me interesa porque así tengo más posibilidades de poder dibujar directamente lo que ocurre, ¿ya? Ya, vamos a dejar esto por acá. Esto es para el caso de los decimales, ¿cierto? Para el caso de los decimales tenemos eso. Ya, y esto de acá yo no lo escribí, pero eran, recuerden, usando precisión simple. Usando precisión simple.
que finalmente ocupa 32 bits. Precisión simple. 32 bits. Como ustedes pueden ver, vamos a tener un bit para el bit de signo. Aplica la misma idea que cuando estábamos trabajando con números en complemento a 2. Vale decir, si es que el bit de signo es 0, el número es positivo. Si el bit de signo es 1, el número es negativo. Así tal cual. ¿Ya? Y aquí vamos a resolver un problema. Yo siento que va a quedar mucho más claro si nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Miren. Ejemplo. Este va a ser el ejemplo 2. Ejemplo 2, donde vamos a partir de un número binario que va a tener, en este caso, una parte fraccionaria. Ejemplo 2. Y vamos a ver qué nos da. Miren bien por acá. Vamos a mover un poco acá nuestra página de Paint. Después yo creo que lo voy a transcribir después para que quede más ordenado y todo ya. Pero pensemos que tenemos el siguiente número. Y nos dicen, represente el siguiente número usando coma flotante en precisión simple. Represente el número usando coma flotante en precisión simple. Usando mi caligrafía no anda muy bien hoy día, pero vamos a mejorarla. Flotante, precisión simple, directamente. Y vamos a ir directo a cómo se realiza esto. Precisión simple, quería escribir. Ahí. Precisión simple. Ya. ¿Cuál es el número? Va a ser este número, miren. Va a ser este número 11011, 1, coma 110111. Ahí tenemos el número. Este número está en binario, no nos ha especificado todavía si es que el número es positivo o negativo. Vamos a asumir que es un número que va a ser positivo, ¿ya? Solamente para que se entienda lo que vamos a hacer ahora. Y si asumimos eso, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a trabajar el número para poder normalizarlo. ¿Qué es normalizar el número? Normalizar el número es simplemente correr la coma hasta que quede solo un 1 adelante. Eso es normalizar el número. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer. ¿Ya? Yo voy a andar un poco acá y vamos a normalizar. Ya. Entonces, primero, vamos a normalizar el número como le estaba diciendo, ¿cierto? Solución. Voy a escribir un poco mejor, espero. Normalizamos el número. Normalizamos el número. El número. ¿Cómo lo hacemos? Tal cual, ¿cierto? Voy a decir entonces que voy a correr la coma. ¿Cuántas veces la voy a correr para que me quede solo un 1 adelante? Voy a moverla 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces muevo la coma. Entonces yo tomo mi número tal cual, lo voy a poner acá, va a quedar entonces 1, después va a seguir el 1, 0, 1, ¿cierto? Estoy copiando esto de acá. Después vienen 2, 1, 1. O en realidad 1, 1, 1. Ahí sí. Tenemos eso de acá listo. Después viene 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Y por último, ese 1, ¿cierto? Recuerden que aquí yo podría poner un montón de ceros a la derecha, un montón de ceros a la izquierda, y en realidad no cambiaría el valor del número. Así que con eso estamos listos. Pero para hacer eso y que sea válido, ¿qué debería hacer yo? Debería decir esto. Debería decir por la base del sistema, que en este caso recuerden que estamos en binario, así que debería ser 2. ¿Qué exponente queda ahí? ¿Qué número queda? Lo pueden escribir en el chat. O ustedes si lo están viendo el video, ya, lo paran ahí, lo piensan y le dan play de nuevo. Ya, efectivamente. Me dicen que es 5, claro, porque moví 5 veces la posición de la coma, ¿cierto? Fue 1, 2, 3, 4, 5. Está perfecto. Así que ponemos el 5. Tenemos el 5 ahí. Tenemos esto que está acá. Y esto que está acá va a formar la mantisa. ¿Ya? Eso que está ahí. ¿Cómo así? Podrían preguntarse ustedes. En realidad, la mantisa va a ser igual a M, le vamos a llamar a la mantisa. Va a ser este número tal cual como está ahí. Yo lo voy a copiar acá. Pero fíjense, sin el 1. Sin el 1. ¿Por qué hacemos eso? En realidad para ganar una posición adicional. Es como que en vez de tener 24 bits, nosotros tenemos 23, pero hay uno que sabemos que es 1. ¿Ya? Por eso es que en realidad es como que estamos expandiendo esos 23 bits que estamos usando. ¿Sí?
Es como un truco que se realiza para simplemente eso, guardar con mayor precisión el número. Que quizá para este caso no influye demasiado, pero para otros casos sí, ¿ya? Así que copio tal cual, estoy copiando acá, ¿cierto? Voy a ponerlo ahí para que se vea mejor. Ahí y ahí. ¿Ya? Pues los voy a agrupar de a 4 porque si no van a ser un montón de unos y ceros y que de repente cuesta seguirlo, ¿cierto? Pero ustedes saben que en realidad forma parte de un mismo número. Va a ser después 1, 1, 1, 0, después 1, 1. Pero acá ustedes pueden ver, de hecho, que no hay 23 bits. ¿Qué creen que vamos a hacer para completar los 23 bits? ¿Qué harían ustedes? Claro, completamos con 0. Eso es lo que hacemos nosotros siempre en estos casos, ¿cierto? Así que completamos con 0. Yo voy a poner entonces, ahí hay 4, hay 8. Aquí voy a poner otro 0, 0. Ahí tenemos 12. Voy a poner más 0. Aquí vamos a tener 16, ¿cierto? Seguimos, ponemos más. 17, 18, 19, 20. Y por último, otros 3 ceros, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces los 23 bits de la mantisa. Así de simple. ¿Se fija? Lo primero que hacíamos, obviamente, cuando estamos en binario, es directo. Es correr la coma y dejar esos bits y rellenar con ceros si es que no tuviéramos más. Cuando yo parto de un número, por ejemplo, decimal, ahí tengo que yo sacar el binario. Entonces, un poco más de trabajo. Sin embargo, exactamente la misma dinámica. ¿Ya? Esa es la mantisa. Está lista la mantisa. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el exponente. Ahora obtenemos el exponente. Pero fíjense en esto. Bueno, yo quise escribir obtenemos, pero escribí una cosa nada que ver. Obtenemos el exponente desplazado, porque en este sistema se usa un exponente desplazado, o en exceso, como le dicen técnicamente, pero vamos a ver lo que es. Un exponente, o el exponente desplazado en realidad, no el exponente desplazado. El exponente desplazado. ¿Y en cuánto está desplazado? Podrían preguntarse ustedes. En realidad la norma IEEE 754 dice que tiene que estar desplazado en 127. Esa es la cantidad que tiene que estar desplazado nuestro exponente. Desplazado en 127. Esto es obviamente en decimal. ¿Sí? Así que lo vamos a hacer acá. Y ahí uno podría decir, ya, pero ¿a qué se refiere eso? Si, ¿cómo lo desplazo? Y en realidad lo que vamos a hacer es simplemente decir que el exponente va a ser igual a el que tenemos acá, ese 5, pero sumándole 127. Eso es todo lo que hay que hacer. 5 más 127. Y esto obviamente ese 5 estamos hablando que está en decimal, ¿cierto? Si lo dejamos expresado así. Más ese 127. ¿Cuánto nos da? 132. ¿Ya? 132, pero esto yo no lo puedo guardar, por decirlo así. Ahí, pues no pongo el 132. Tengo que ponerlo en binario. Así que, ¿qué hacemos? Simplemente convertirlo a binario. Ustedes quizás pueden vislumbrar ahora que en realidad este supuestamente desplazamiento que estamos haciendo, el objetivo que tiene es no trabajar con números negativos, que quede guardado un número positivo, por decirlo así. Eso es lo que buscamos. Si el exponente hubiera sido negativo, supongamos, no sé, un menos 100, al sumarle 120 hubiera quedado positivo. Eso es lo que se busca. Es por un tema de la misma, del mismo estándar, ¿ya? Así que vamos ahora a obtener su representación en binario para poder así decir el exponente es igual a esto. ¿Cómo lo podemos hacer? De muchas maneras, ¿cierto? Podríamos nosotros empezar a dividir en 2 hasta llegar a obtener la cantidad que requerimos, o lo podríamos hacer en hexadecimal. Y en este caso ustedes van a notar que trabajar en hexadecimal es, pero lo más simple, es lo más directo, que en vez de estar trabajando en binario, donde hay que hacer un montón de operaciones adicionales. Vamos a ver acá cómo lo hacíamos. Si lo trabajamos, por ejemplo, primero en hexa, hacemos esto. 16, que es la base del sistema al cual queremos llegar. Ponemos el número que queremos convertir. 132. Voy a sacar la calculadora. ¿Se fijan? Por eso es que trabajamos de repente en hexa, porque estamos preparándonos para estos casos, los cuales vamos a ver de repente un montón de unos y ceros que tenemos que sacar. Acá. Vamos a tener luego el 132. 132 dividido en 16. ¿Cuánto nos da? 8,25. Yo voy a correr un poquito mi calculadora. Voy a poner entonces, me da 8, ¿cierto? ¿Ya?
pero necesito ver cuánto es el resto. Para eso le quitaba, ¿cierto?, el 8, que es la parte entera, y multiplicaba por 16. Eso me da 4, que sería, en este caso, el resto, ¿cierto? Lo voy a anotar ahí. Voy a correr un poquito la calculadora. Me da 4, ¿cierto? El resto. Y luego, el 8, ¿cuántas veces, o en realidad el 16, cuántas veces está contenido en el 8? Claramente no está ni siquiera una, así que me va a dar 0. Me va a dar 0 y el resto va a ser 8. Sí, porque estoy diciendo 8 dividido en 16, me da 0, resto 8. Luego, ¿qué sería este número que está acá? Sería la representación en hexadecimal del 132 en decimal, ¿cierto? Que nosotros estamos buscando, a lo mejor por ahí. Así que yo voy a decir, en definitiva, que lo que tengo acá es esto. Va a ser, entonces, 132 en decimal igual a 84 en hexa, ¿cierto? Lo podemos comprobar si ustedes lo quieren. Decimos rápidamente 8 por 16. 8 por 16 más 4. Y nos da los 132. Está perfecto, ¿cierto? ¿Cómo convertimos eso a binario? Porque es lo que requerimos, ¿cierto? Son solamente unos y ceros. Vamos a decir 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Que sería convertir ese primer dígito. Y luego convertimos el siguiente. Así que nos va a quedar 0, 1, 0, 0. Y estamos listos. Esto que tenemos acá vendría a ser el exponente desplazado en 127. ¿Se entendió? ¿Cómo sacar el exponente? ¿Y por qué era más simple haciéndolo directamente con trabajando en Excel? Claro, fueron dos operaciones, una operación en realidad. Si lo hubiéramos hecho trabajando, por ejemplo, en binario, dividiendo en dos, ahí nos quedaría mucho más desarrollo. Ya. Luego, ¿qué nos falta? Nos falta definir el bit de signo. Pero como yo les dije que por el momento asumamos que es un número positivo, vamos a hacerlo así. Y me preguntan si es que existe algún caso en que el exponente sea con más de 8 bits. Sí, de 8 bots, leía yo. Y de hecho, sí, mira, lo que vimos en la clase pasada, voy a sacar rápidamente el documento, si lo encuentro por acá. Vamos a sacar el documento, que está en el aula virtual también. Electrónica digital, apuntes, presentaciones. Me parece que este es, sí, 1B. Acá nos dicen que en realidad podríamos usar una precisión mayor que la que estamos usando nosotros, que en este caso es precisión simple, ¿cierto? Usando 32 bits. Que por si acaso, según lo que vimos en la clase pasada, ustedes lo pueden ver acá también, que se usa precisión simple en la mayoría de los lenguajes de programación, por ejemplo en C++, en Java, en C, para representar a los floats. Los floats se guardan así en memoria. Así quedan guardados, ¿ya? Si alguien se preguntaba, bueno, ¿para qué me sirve esto? Por eso. Y los double ocupan lo que se llama precisión doble. De ahí viene el nombre en realidad, ¿cierto? Donde ocupan 64 bits. Pues después teníamos otra, ¿cierto? Que era la extendida, que es cuando usamos entre 80 o más bits. Y cuádruple, que para algunas aplicaciones se utiliza también, que sería 128 bits. Que en sí no forma parte del estándar, pero se ocupa bastante en ocasiones. Y respondiendo a la pregunta, aquí está. Para el caso de doble precisión, teníamos 11 bits para el exponente. ¿Sí? Y claro, mira, fíjense que hay 52 bits para la mantisa. ¿Qué nos da eso? Simplemente que podemos representar o números más grandes o números más pequeños y tener más precisión en realidad, cometer menos error. Ya, vamos a minimizar. Esto lo voy a cerrar nomás. Ya. Ahora, yo había dicho que este número era positivo, ¿cierto? Así que vamos a asumir que este número es positivo. Luego, como el número, o en realidad asumimos que el número es positivo, vamos a asumimos que el número es positivo. En este caso, que el número es positivo. Es positivo. Después te lo voy a pasar por si acaso para que quede mejor escrito y todo, pero sería así, ¿cierto? S sería 0 simplemente, ¿ya? Porque si hubiera sido negativo sería S igual a 1. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar nuestro número? ¿Cierto? Y nuestro número es representado usando en este caso coma flotante en precisión simple, vale decir con 32 bits, va a ser el siguiente. Por lo tanto, déjame buscar el negro acá. Por lo tanto, la representación, y de hecho ahora que lo pienso, no debería ni siquiera estar escribiendo a mano, ¿cierto? Puedo hacerlo acá. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Por lo tanto, la representación en coma flotante
del número es la siguiente. La representación en coma flotante del número es... Ya, y aquí le puse coma flotante, pero falta mencionar así, por último, entre paréntesis, usando precisión simple. ¿Cierto? Porque alguien me podría decir, no, pero esta no es la representación para todos los casos. Por ejemplo, usando precisión doble. Yo le diría, sí, efectivamente tiene toda la razón. Ya, nos quedaría entonces así. Va a ser bidesigno 0. Recuerden que va primero el bidesigno. Va a estar acá, ahí. Y de hecho lo voy a hacer un poco más grande la línea para que se vea mejor. Ahí. Va a ser 0. Vamos a tener, ¿cierto?, el exponente, que de hecho lo podría copiar directamente, pero lo voy a escribir. Estoy en el plan de escribirlo. 1, 0, 0, 0. Después 0, 1, 0, 0. Y la mantisa la voy a copiar porque en realidad este ya es mucho ya. Ahí tenemos la mantisa. Claro. Copiar. Y la pegamos ahí. Sí, porque si no iba a estar ahí escribiendo muchos números y era innecesario, ¿cierto? Ahí. Y ese sería el registro, o en este caso el binario, que se corresponde al número que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Dudas respecto a cómo lo realizamos cuando tenemos el número ya binario? Recuerden, ¿qué hicimos primero? Primero partimos del número y normalizamos. Para normalizar simplemente corrimos la coma hasta que quedara un 1. Eso fue lo que hicimos. Un 1 adelante, ¿cierto? Después la mantisa va a hacer todo lo que sigue, completando los 23 bits, ¿cierto? Si es que nos faltan más, ponemos 0. El exponente que nos quedó acá, ¿cierto? Al momento de desplazar nuestra coma, le vamos a sumar 127. ¿Ya? Yo aquí iba a poner el exponente, ¿cierto? Pero no lo escribí nada. Ahí. El exponente desplazado. Ahí, sí. Y estamos listos. Lo desplacé, me quedó que debería ser entonces 132, al sumarle los 127 al 5. Nosotros trabajamos en hexadecimal por simplemente con el objetivo de hacer menos operaciones. Llegamos a que la representación en hexa era 84 y luego pasamos directamente a binario. Y así obtuvimos la representación del exponente usando estos 8 bits. Finalmente, como asumimos que el número era positivo, no se mencionaba que fuera negativo, así que lo dejamos positivo. Le dejamos un bit de signo 0. Después agrupamos todo y tendríamos el número. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Para poder obtener la representación en coma flotante a partir de una representación que esté, en este caso, en binario, usando coma fija, que le llamamos muchas veces. De hecho, pues empires. Vamos a guardar de momento por acá. Electrónica y digital. Después, como le digo, lo paso en limpio y ahí queda mejor. Docencia online. Apuntes de la clase. Ya lo guardamos acá. ¿No? Le vamos a poner página 1 para hacerla corta. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, si no lo agrando tanto. Ahí. Claro, para precisión simple en este caso se trabaja usando 32 bits, pero lo de completar aplica únicamente en el caso que estemos trabajando nosotros con específicamente con 23 bits. Recuerden, con la mantisa, a eso me refiero. Se me estaba moviendo el mouse, por eso estaba mirando para otro lado. De hecho, algo raro está pasándole. Ya. Así que recuerden, si es que la mantisa que nosotros tenemos no está usando todos los bits, ahí nosotros decimos, ya, entonces ahí hay que completar con 0. ¿Ya? A ver. ¿No? ¿Por algún motivo está pasando eso? Qué raro. Vamos a guardarlo ahora como página 2 y vamos a abrir de nuevo. Cuando usamos precisión simple, sí. Siempre de 23 bits. A menos que sea alguno de los otros formatos que yo les comentaba, ¿cierto? Precisión doble, cuádruple, extendida.
Pero para la precisión simple, siempre 23. Cerrar acá. Voy a probar de nuevo. Ya. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo donde partamos directamente desde un número que no esté en lo que se dice en binario ya, sino que nosotros tengamos que llevarlo a binario, que hay casos en los que puede ser más simple, otros puede ser más lento, pero vamos a probarlo directamente acá para que vamos a resolver cualquier duda ya. Me abrí otra página, a ver si se arregló el tema con el mouse que se está desplazando. Parecía ser que sí, de momento. Ya, de momento sí. Y vamos a ver acá el siguiente ejercicio. Vamos a hacer esto. Ejemplo. Obtener la representación en coma flotante. Vamos de momento a hacer la precisión simple, más que nada por el hecho de que el procedimiento es exactamente el mismo, pero un poco más rápido de realizar nomás ya. Si alguien quisiera, les podría dejar un ejercicio de precisión doble, en realidad exactamente lo mismo. Precisión simple del siguiente número. Vamos a ponerle este número. De menos 39,347. Ese número vamos a hacer. ¿Ya? Y eso está obviamente en decimal. Vamos a dejarle ahí el espacio para agregarle después que está en decimal. ¿Cierto? Aquí ya podemos ver que hay un número que es, en este caso, negativo. Vamos a ver en qué cambia, ¿cierto? Algo debe cambiar, supongo. De hecho, cambia el bit de signo únicamente, ¿cierto? Pero ahora tenemos que obtener nosotros el binario. Ya, así que lo vamos a hacer acá. Solución. Quiero que pongan bastante atención. Si algo no se entendió, pregúntenme ahora, o si están viendo el video después, revísenlo nuevamente. Ya, vamos a ver entonces qué vamos a hacer acá. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el bit de signo, que quedó bien directo. ¿Sí? El bit de signo en este caso es 1. El bit de signo es 1, dado que el número es negativo. Eso fue lo más fácil de hacer, ¿cierto? Número negativo. Ya. Luego, vamos a trabajar con el número. Vamos a obtener el binario correspondiente. Ahora obtenemos el binario correspondiente en coma fija, como se le llama, ¿cierto? Como lo teníamos previamente. Ahora obtenemos el binario correspondiente en coma fija. Cuando hablo de coma fija me refiero al caso que teníamos al principio, por ejemplo, como el que nosotros teníamos ya una parte entera, con una coma y listo, ¿cierto? Sin exponente, sin nada. Correspondiente, ya, ahí sí. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tener que empezar a trabajar primero con la parte entera, según lo que vimos en la clase pasada, y luego con la parte fraccionaria, y sacar la cantidad de bits suficiente para que nosotros podamos tener los 23 bits de la mantisa. Eso requerimos hacer primero. Así que yo voy a hacer eso. Primero con la parte entera, ¿cierto? Primero obtenemos la representación o el binario correspondiente a la parte entera. El binario correspondiente a la parte entera, que sería en este caso 39. ¿Cómo se representará el 39? ¿Lo podemos hacer directo? Veamos. Ah, ya por ahí me lo dijeron. Recuerden que en este caso no estamos considerándole signo, sino que es como un binario, ¿cierto? Por el hecho de que ya el signo va a estar considerado con ese bit que tenemos ahí. ¿Ya? Así que voy a decir, acá me escribieron el resultado, vamos a ver si nos da. Vamos a ver qué nos da el 39. Miren, 39 va a ser, en este caso, yo podría haberlo hecho de la forma intuitiva, ¿cierto? Así.
Voy diciendo cuánto pesa un 1 en cada posición. Yo sé que va a ir un 32 ahí. Va a ir un 1. Acá va a ir un 0. Si le sumo el 8, ¿cuánto me da? Me da 40, no me sirve, ¿cierto? 0. Acá le sumo un 1 y le sumo un 1. Claramente, si sumo 32 más 4 va a ser 36, 38, 39. Y así que ahí tenemos el número. ¿Sí? Me habían escrito el mismo número, pero tenía dos ceros adelante. En realidad no son necesarios. Recuerden que lo que estamos tratando de hacer es ocupar, ojalá, la mayor cantidad de bits para el número en sí mismo. ¿Ya? Si yo pongo dos ceros acá, eso después no los voy a tener disponible en la parte fraccionaria. ¿Ya? Así que tenemos el binario. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar con la parte fraccionaria y vamos a aplicar lo que vimos en la clase pasada. Ahora estoy escribiendo. Luego, trabajamos con la parte fraccionaria. Con la parte fraccionaria. Con el objetivo de juntarla, ¿cierto? Fraccionaria. Así que nos vamos para acá y vamos entonces a trabajarlo. ¿Cómo hacíamos eso? Recuerden que el número es el siguiente. La parte fraccionaria es 0,347. 0,347. Voy a anotar acá. 0,347. Esto está en decimal, obviamente, ¿cierto? Lo voy a tomar ahí y voy a decir 0,347. Yo podría empezar a multiplicarlo por 2, ¿cierto? Y obtener de a uno en uno los bits. Lo podría hacer sin ningún inconveniente, como vimos en la clase pasada. Sin embargo, la forma más rápida de poder hacerlo es en hexa nuevamente. Porque si no, imagínense, ¿cuántos bits me falta sacar para tener los 23? Veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero en realidad de eso yo sé que voy a dejar ese 1 fuera. Así que en realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 bits. Eso quiere decir que me faltan 18 bits por completar. Y si voy sacando de a uno en uno al multiplicar por 2, voy a demorarme, pero un montón. Así que lo vamos a hacer en hexa, porque ahí sacamos 4 de una. ¿Cierto? Así que eso vamos a hacer. Lo vamos a hacer en hexa. No es obligación, pero como les digo, es mucho más rápido. Por 16. Y eso igual a 0. Perdón, no, igual a 0 no. ¿Cierto? Es igual a lo que nos vamos a calcular ahora, ¿ya? Déjenme arreglar un poco acá para que pueda poner la calculadora al lado. La calculadora ahí. Sí, ahí está bien, suficiente ese espacio. Ahí. Comenzamos entonces. Vamos a calcular esa multiplicación. 0,347 por 16. 16, digo. Nos va a dar 5, algo. Así que va a ser... Se perdió la forma. ¿Dónde dejé el lápiz? Ahí está. 5,552. ¿Ya? Y ahora, nosotros tomábamos este número, pero quitándole la parte entera. Dejábamos solamente el 0,552 y multiplicamos por 16. Vamos a ver qué nos da. No se olviden por si acaso que requerimos 18 bits, ¿cierto? Porque ya tenemos acá al menos 5, porque vamos a dejar uno fuera, ¿cierto? Ya, multiplicamos eso que nos quedó por 16. Lo multiplicamos, nos queda entonces 8,832. Lo escribo acá. 8,832. Voy a decir ahora lo mismo, ¿cierto? Le quito la parte entera, me va a quedar entonces el 0,832 y a escribir otro 8, pero no, ¿cierto? Por 16 y vamos a ver qué nos da. Le quitamos acá el 8, lo multiplicamos por 16, nos queda 13,312. Pero recuerden, estamos convirtiendo a hexa, ¿cierto? Porque queremos hacer menos operaciones. Ese 13 debería ser una, veamos, la A es el 10, la B es el 11, la C es el 12 y esa sería entonces efectivamente, como me comentan, sería la D, ¿cierto? Así que escribimos la D acá. Escribimos la D y le ponemos lo demás, ¿cierto? 312. Y seguimos. 0,312 por 16. Multiplicamos, ¿cierto? Pero le vamos a quitar acá el 13, la parte entera, multiplicamos por 16, iba a multiplicar por 12, no sé por qué. Le ponemos acá, ¿cierto? 4,992. Y aquí uno puede decir, ya, pero ¿y cuándo nos detenemos? Fíjense bien. Nosotros requerimos 18 bits, ¿cierto? 18 son los que necesitamos, porque tenemos 5 acá. Como les decía, el 1 va a quedar fuera, ¿cierto? Para completar los 23.
Pero acá yo tengo inmediatamente, con un dígito de hexa, tengo 4 de binario, acá tengo 8, aquí tengo 12, aquí tengo 16. Eso quiere decir que me falta solamente un bit más, o un dígito más, para ser más preciso en hexa, para tener los bits que requiero, ¿cierto? De hecho, me va a sobrar incluso un poco. Así que decimos 0,992 por 16. Y con esto vamos a estar listos, ¿cierto? Porque después podríamos sacar más, pero no va a quedar truncado, no vamos a alcanzar a representar eso dentro de nuestra mantisa. O sea, si quisiéramos representarlo usando precisión doble, ahí sí podemos. Continuamos entonces. Vamos a ver cuánto nos da. Menos 4. Multiplicamos por 16. Y nos da 15. Recuerden que el 15 sería la F. F,872. Y con eso estamos listos de momento. Voy a maximizar. Quiero que ustedes me escriban si es que existe alguna duda respecto a lo que acabo de hacer. Y lo voy a escribir acá. De hecho, ya que tengo espacio hacia los lados, voy a mover un poco todo esto para escribir el número, ¿ya? Recuerden que lo que hicimos ahora de calcular el hexa correspondiente, ¿cierto? Al decimal, en fraccionario en realidad, es simplemente porque así hacemos menos operaciones. Pero yo puedo decir entonces, por lo tanto, el 0,347, que recuerden que ese era el número en decimal, es que era un número fraccionario, lo tenemos por acá, ahí sí, va a ser igual a este número. 5, perdón, no 5, ¿cierto? Es 0,58D4F, ¿cierto? Y en realidad es aproximado, ¿ya? Pero porque no da exactamente igual, ¿cierto? Tendría que sacar yo infinitos dígitos para que diera exactamente igual. ¿Ya? Y esto está en hexa. ¿Cuál sería el binario correspondiente? Bueno, lo vamos a sacar ahora, ¿ya? Voy a mover un poco todo esto. Voy a nuevamente cambiarlo de posición, pero así nos queda más manejable. Ya. Yo tomo directamente este número, ¿cierto? Y digo 0, va a ser el 0,101. Ese es el primero, ¿cierto? Voy a saltarme de, un poquito un espacio para que sea más fácil de ver, ¿ya? 1, 0, 0, 0. Tenemos este de acá. Después viene la D, que era el 13, ¿cierto? Vendría entonces 1, 1, 0, 1. Recuerden que lo podemos convertir directo. Tenemos el 4, así que sería 0, 1, 0, 0. Ahí está el 4. Y por último, la F, que sería únicamente 1, ¿cierto? Creo que me fui tomando más espacio cada vez, pero ustedes me entienden, ¿cierto? ¿Cuál sería la mantisa? Todavía no podemos, ¿cierto? Porque tenemos que juntarlo. Entonces, juntando, y de hecho se me olvida que ahí, juntando la parte entera con la parte fraccionaria. Entonces, juntando la parte entera con la parte fraccionaria, recuerden que ahora tenemos todo. Práctica. No sé por qué escribí práctica. Ahí. Y vemos que nos da. Miren. Tenemos entonces que juntamos y nos va a quedar todo esto acá. Va a quedar ese número que está ahí, ¿cierto? Que lo voy a tomar así directamente para que lo voy a escribir completo, ¿cierto? Que es la parte entera, o lo que representa la parte entera, y lo vamos a pegar por acá. Lo pegamos acá, tenemos ese número, ahí. Tenemos acá este otro número, recuerden que va la coma y todo, y lo vamos a ordenar. Ahí nos queda. Sí, de momento ahí lo tenemos. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Ahora deberíamos representarlo dejando un 1 fuera, ¿cierto? ¿Sí? La parte fraccionaria, y me faltaba la coma. ¿Dónde iba la coma? La coma iba justo acá. Ahí está. Ahí está el número, ¿cierto? Entonces, juntando la parte entera con la parte fraccionaria, nos queda entonces normalizar. En definitiva, solo basta normalizar y obtener la mantisa, ¿cierto? La mantisa, recuerden que son 23 bits, pero tenemos que dejar un 1 al principio fuera, ¿cierto? Y ahí sí va a estar correcto. Voy poniéndole comentarios para que sí
quede más fácil de seguir después. Ya. Yo voy a ordenar los bits. Miren, voy a marcar acá para que sea fácil de ver. Entonces voy a dejar marcado acá estos bits. Van a quedar esos 4 porque va a quedar uno afuera, ¿cierto? Después van a quedar estos 4 de acá. Después van a quedar estos 4 de acá. Esos 4, ¿cierto? Esos 4. ¿Cuántos llevo ahí? Llevo 4, 8, 12. Llevo 16 acá. Llevo 20. Y van a ser 3 bits más. Estos 3 de acá. Y esa va a ser la mantisa, ¿cierto? Bueno, lo que dejé marcado. Vamos a ordenarlo para que sí se vea más fácil. Entonces nos queda el 1, va a ser 0, 0, 1. Ese es un 3, ¿cierto? Si yo lo viera rápidamente. Después vendría un 10, o el 1, 0, 1, 0. Después vendría un 12, 1, 1, 0. Ahí está. Después vendría un 6. ¿Se fijan por qué yo le decía que nos sirve bastante el saberse por lo menos desde el 0 al 15? Nos ayuda un montón después al momento de ver los números. Acá tenemos el 10 de nuevo. Y aquí tenemos por último, esto sería un 3 si lo dejamos de 3 bits, ¿cierto? O un 6 si lo consideramos como de 4, pero nosotros ahora tenemos solamente esos bits que están ahí. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5. Por 4 son 20 más 3 bits, 23 bits. Así que la mantisa sería esto. La mantisa. Bueno, todo esto que está acá. M, ¿cierto? ¿Se entendió cómo lo obtuvimos? Porque como les digo, esta es la parte más larga de lo que se refiere a este tipo de problemas cuando partimos desde un número que no está en binario, ¿cierto? Obtener el binario completo. Y créanme que es mucho más rápido así que, por ejemplo, trabajarlo en binario únicamente, porque ahí está, ya todavía estaríamos sacando 1, ¿cierto? Estábamos hablando que teníamos que sacar todos esos 1 y 0, obviamente. Ahí tenemos la mantisa. Y la mantisa entonces definitiva va a quedar así. De hecho, como tengo acá para escribir, m igual a, y aquí la escribimos, ¿cierto? El 0, 0, 1, 1, que sería el 3, después viene el 10, creo que ahí está bien, ¿cierto? Uno menos ahí. Después viene el 12, después viene el 6, vamos a darle más espacio para que se vea todo ahí. Viene el 6, dije, ¿cierto? Después venía el 10 de nuevo, y después viene un 0, 1. Y ahí estamos. ¿Sí? Si alguien no entendió, por favor es el momento de decirlo, ¿ya? Porque ahora lo que vamos a hacer entonces es expresar también el exponente, que eso nos estaba faltando. Fíjense que nosotros movimos la coma, pero nunca escribimos el exponente, para que esto sea válido, ¿cierto? La movimos 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, precisamente me quedo de nuevo con 5. Así que nos queda por 2 elevado a 5, ¿cierto? Recuerden que 2 es la base del sistema que estamos trabajando en este caso, por eso es que queda ese valor. Por 2 elevado a 5. Lo que he expresado en este caso en decimal, además, no se preocupen de eso. ¿Ya? ¿Cuál sería el exponente? Porque ya tenemos la mantisa, ¿cierto? Nos quedamos simplemente con eso y tenemos la mantisa. Ahora debemos desplazar el exponente para obtener, o en realidad desplazar el número, el exponente que tenemos para obtener el exponente que va a ir directamente en el número. Por último, o en realidad a continuación, obtenemos el exponente desplazado. Recuerden que el exponente desplazado es el que nosotros finalmente dejamos en el número. Exponente, no, exponente. Desplazado. Ahí sí. Lo dejamos por acá. Nos va a quedar entonces que va a ser un 5 más el 127, ¿cierto? Y ya lo conocemos incluso, podríamos hacer trampa, así nos ahorramos ese procedimiento. Va a ser igual a 5, que está en decimal obviamente, más 127 en base de 10 y nos va a dar los 132. Y voy a poner por algún motivo el 32 únicamente. En decimal, que sabemos que va a ser en binario, ¿cuánto era? Lo tengo por acá en el dibujo. Pero si alguien lo notó,
por favor me dice ya. Yo voy a buscar el dibujo que justo cerré la carpeta. Ah, ya, era el... ya, ahí está, perfecto. Era el 1000, el 8, ¿cierto? Y el 4. Muchas gracias. Así que sería el 1000, ¿cierto? Que es un 8. Y el 4. ¿De dónde lo saqué? Porque justamente el otro ejemplo me quedó igual. Y eso fue totalmente fortuito, ¿ya? No crean que los tengo listos así como para que me dé igual. ¿De dónde salió el 127? Esa es una buena pregunta. El estándar lo define, ¿ya? O sea, nosotros no lo incorporamos, sino que el estándar lo hace. Miren, acá les voy a mostrar dónde se menciona. Esto por si acaso se revisó, creo que hasta acá me parece en la clase pasada. Y aquí se menciona. Ya, aquí. ¿Se fijan? Entonces nosotros usamos ese 127. Este es un ejemplo de cómo obtener el valor de un número que ya está representado, que lo vamos a ver a continuación por si acaso, ¿ya? Pero quiero que veamos un ejemplo al revés de lo que estamos haciendo nosotros. Ese es para caso de precisión doble. Y no tengo ninguno caso que esté así, a ver. Sí, ahí tengo un ejemplo, ¿no? No tengo un ejemplo así. Ya, ahí sí tenemos un ejemplo. 347,625. ¿Se fijan que acá se hizo lo mismo? Se convirtió a binario, se obtuvo el exponente y luego se le suma los 127 porque el estándar nos pide que lo hagamos. ¿Ya? De ahí viene, y por eso nos queda así. ¿Sí? Sí, por eso, como digo, un estándar en sí, una definición, es como que se sentaron ahí las personas que toman estas decisiones y dicen, ya, ¿qué vamos a hacer? No, mira, no vamos a trabajar con números negativos y positivos en el exponente. Queremos que todo sea positivo, porque el de signo ya está. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a simplemente desplazar. Y listo. Y todos dijeron, ¿sabes qué? Me parece bien. Y nosotros lo tenemos que aplicar ahora, ¿cierto? Ya, déjenme dejar la página que quiero ver después, que es esta. Esta quiero ver después, ya. Es un adelanto para lo que nos queda después de terminar este problema. Tenemos entonces la representación del exponente. ¿Qué nos falta ahora? De hecho, fíjense que tenemos el bidesigno. No le puse ni siquiera que era el bidesigno, lo vamos a poner acá. De hecho, lo voy a escribir bien. Voy a escribir bien porque puedo hacerlo. El bidesigno. Signo. Y lo quería escribir bien. Es 1. Dado que el número es negativo. ¿Cierto? Yo voy a escribir bien y estoy escribiendo peor, así que no es la idea. Borramos acá y me traigo esta expresión acá, o esta frase, oración. Ahí. ¿Ya? Así que en definitiva nos queda simplemente representar el número. Finalmente, la representación del número es la representación del número en coma flotante. Decisión simple y ahí. Y lo vamos a dejar en negro porque ustedes vieron que fui consistente, que puse todo en rojo lo que refería al bidesigno. Le puse todo en verde lo que se refiere al exponente y en azul lo que se refiere a la mantisa. Es un tema totalmente arbitrario. Ya, entonces bidesigno 1, ¿cierto? 1, incluso lo puedo escribir bien, así que lo vamos a escribir así. Así que sería bidesigno 1. Después viene el exponente que está acá, ¿cierto? Que sería 1, 0, 0, 0, que es el 8, ¿cierto? Después viene 0, 1, 0, 0. Después vendría la mantisa que está acá arriba. Vamos a escribirla. Vendría el 3. Recuerden que es más simple aprenderse los números, como les estaba comentando, ¿cierto? Yo digo, va a ser el 3 usando 4 bits. Después viene el 10. Le voy a dar espacio aquí para que sea más fácil después de ver los números, porque si no son, como les digo, un montón de 1 y 0 y no es la idea. Tenemos después el 12. Después tenemos el 6. Después tenemos el 10. Y después tenemos el 0, 1, 1, ¿cierto? Y ahí tenemos los 32 bits. Vamos a mover un poco nuestro número que nos quedó muy pegado. Y quiero que me digan si se entendió.
el procedimiento. Vamos a poner por acá. Y después igual lo voy a, como le digo, pasar en limpio, así que... Es que tampoco está tan mal, pero no, sí lo voy a pasar limpio igual. El bit de signo es 1 porque es negativo, el exponente nos quedó así, ¿cierto? Desplazado de ese 5 en 127. La matiza la sacamos ¿cómo? Fíjense que nosotros hicimos este procedimiento donde trabajamos convirtiendo primero a hexa, simplemente para hacer menos operaciones, ¿cierto? Multiplicamos por 16 y sabíamos cuántos bits requeríamos, ¿cierto? Requeríamos 18, sacamos por tanto 5 dígitos de hexa y con eso lo completábamos. Incluso nos sobraron, se pueden dar cuenta que ahí nosotros truncamos directamente, esos bits se perdieron, esa información ya no va a estar para nosotros disponible, ¿cierto? Porque simplemente en esta precisión usamos 23 bits para la mantisa. Si estuviera, por ejemplo, en doble precisión, claro, ahí hubiera seguido sacando un montón de bits, o sea, hasta completar como 52. ¿Ya? Así que lo tenemos ahí. Yo voy a guardar. Y en sí, me preguntan también si es que afecta el resultado de los bits que sobran. Y de hecho yo te podría decir que sí afecta. Sí afecta, va a ser menos cercano, menos preciso. Pero ¿qué tanto menos preciso? Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora al comprobar el valor, porque hasta este momento nosotros no hemos calculado el valor de un número, ¿cierto? ¿Les parece si comprobamos ese mismo que está ahí? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Esta es la página 2, así que vamos a sobreescribir. Ya, y para eso, para ver el valor de un número que nosotros tenemos expresado en coma flotante, vamos a basarnos en lo siguiente, miren. Y aquí, por eso había dejado la diapositiva precisa que íbamos a usar. Ya. Teniendo en cuenta las observaciones previas, ¿cierto? El valor decimal de una representación binaria estándar puede calcularse mediante la siguiente expresión. Y ahí nosotros vamos a tener que la expresión es esta. Va a ser el valor igual a más menos, va a depender del bit de signo, que para nuestro caso que tenemos recién sería un signo negativo, ¿cierto? Si es que es 0 va a ser positivo, si es que es 1 es negativo. Y eso, en este caso por, o en realidad la magnitud del número va a quedar así. Va a ser 1 más la mantisa. Nos podríamos preguntar ahora por qué va un 1. ¿Por qué creen que va un 1 ahí ahora? ¿Qué hicimos nosotros al momento de obtener la mantisa? Dejamos algo fuera, ¿cierto? ¿O no dejamos nada fuera? De hecho, sí, dejamos algo fuera, miren. Ese 1, ¿cómo le íbamos a perder, cierto? Ahora lo agregamos. ¿Y qué ganamos con eso? Se podría preguntar uno. Simplemente tener un bit más de representación, porque yo estoy asumiendo que el primero es 1, así que no lo incluyo dentro de los bits que voy a utilizar. Una pequeña ventajilla. ¿O no? Ya, así que ahí quedó el 1. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar por 2 elevado a e, donde es el e grande, el e que obtuvimos al final, ¿cierto? Que está desplazado. Como está desplazado, le quitamos los 127. Así, de plano. Y con eso, al reemplazarlo, nos va a dar el valor. Muy importante, alguien podría decir acá, pero bueno, ¿y la m acaso no está en este caso, en binario? ¿Cómo lo puedo sumar ahí directamente? Y en realidad no, ¿cierto? Tendría que yo calcular el valor de la m. Entonces, para eso le puedo dar los pesos que le correspondan. Entonces, podría darle yo los pesos acá a la m. Miren, me quedan los colores cambiados. Después lo voy a arreglar. Le daría el peso a este número, ¿cierto? Después a ese y a ese. Podemos comprobar que aquí lo trabajaron de la siguiente manera. Este número, como tiene un bit de signo 0, es positivo. El exponente se convierte, pero un número simple, ¿cierto? Nos queda un exponente de 12. Pero después a ese 12 hay que quitarle los 127, ¿cierto? Es el que va a ir directo acá. ¿Qué valor tiene la mantisa? Simplemente se dice, este 1 pesa menos 1, o 2 a la menos 1 para ser más preciso. Este 1, 2 a la menos 2. Este 0, 2 a la menos 3. Y ese 1, 2 a la menos 4. ¿Pero por qué? Y aquí yo les recuerdo lo siguiente. Fíjense bien que si yo tengo el número representado de esta manera, donde la coma está ahí, ¿cuánto pesaría ese bit? Tendría que pesar por 2 a la menos 1, ese por 2 a la menos 2, de ahí viene, ¿cierto? Pero hay una forma más simple aún, de hacer menos operaciones, que por ejemplo en nuestro caso nos va a ayudar un montón. Yo podría hacer una conversión también intermedia a hexa, sin ningún inconveniente, ¿cierto? Podría decir que ya, si esto es un 3 en hexa, ¿por qué no digo entonces 3 por 16 elevado a menos 1? Este sería un 10 por 16 elevado a la menos 2. Este sería un 12 por 16 elevado a la menos 3. Ese es un 6 por 16 elevado a la menos 4. Otro 10 por 16 elevado a la menos 5. ¿Y este sería qué número? Y aquí mucho cuidado porque vamos a ver que en realidad
habría que agregarle un 0, así que sería un 6, no sería un 3. Sería un 6 por 16 a la menos 6. ¿Sí? Vamos a verlo ahora, ya, porque yo sé que de repente puede ser medio raro, pero se van a dar cuenta que todas esas veces que yo le decía, miren, trabajarlo en Excel nos ayuda porque lo hace más corto, en realidad no era antojadizo, no era por decirle, sino que en realidad nos facilita el trabajo. Vamos a guardar y vamos a abrir uno nuevo. Y bueno, aquí yo quiero comprobar el valor de este número, pero me había saltado algo, ¿cierto? Aquí teníamos que le veían el valor del número, daba 0,8125, en decimal obviamente. Lo ponemos en la ecuación, nos queda por tanto 1 más ese valor, por 2 elevado a 12 menos 127, para quitarle ese desplazamiento al exponente. Y en definitiva da este número. Fíjense, el número es muy pequeño, ¿no? Es un más 4,36, 34, 35 por 10 a la menos 35. O sea, si yo quisiera representar eso exclusivamente en binario, la cantidad de bits que tendría que sacar sería gigante. Porque estamos hablando que ese número va a ser un 0,00000, un montón de ceros, como 30 ceros, y después recién viene esto. ¿Se imaginan que nosotros empezáramos a multiplicar por 2, por ejemplo? O incluso por 16. Sacaríamos un montón de ceros para que recién nos salieran algunos unos. ¿Ya? Esa es la ventaja entonces de poder representar en coma flotante, usando una cantidad acotada de bits, porque se van a dar cuenta que en realidad 32 bits tampoco es tanto. No es descabellado, lo acabamos de hacer a mano, ¿cierto? Y representamos un número increíblemente pequeño, que si lo hiciéramos en binario puro, por decirlo así, serían quizá ¿cuántos? Por no tirar un número cualquiera, piensen, pueden ser muchos más de 32. Pueden ser 60, 70 bits, quizá más incluso, para tener una precisión más o menos cercana. ¿Se entiende esa idea? Si es que se entiende, vamos a comprobar ahora qué pasa con nuestro número, ¿ya? Entonces aquí, vamos a ver. Este es un ejercicio. Ejercicio. Obtener o calcular el valor en realidad. Calcular el valor del siguiente número que está representado en coma flotante. Representado en coma flotante. Y claro, sabemos que en realidad está representado en coma flotante de precisión simple. Y escribí todo ahí, pero ahora lo voy a arreglar. Ahí, ¿cierto? Ya, y aquí tenemos el número. Aquí está el número que vamos a ver su valor. Bueno, nosotros sabemos cuánto era originalmente, pero vamos a ver si es que se corresponde o no, porque podría no corresponderse. Podríamos habernos equivocado, ¿cierto? De hecho, queremos ver también qué tanto error existe. ¿Les parece? Ya. Ustedes, si quieren, si alguien está viendo el video después, puede verificar, tratar de convertirlo, ¿cierto? Ver si le da lo mismo que nos va a dar nosotros ahora. Ya, primero, el bit de signo, ¿cuál es? Menos, ¿cierto? El signo es negativo. Dado a que el bit de signo es 0, es 1, perdón. Bit de signo es 1, el número es negativo. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más directo, cierto? Luego vamos a obtener el valor. Obtengamos el valor del exponente, primero, que es más simple, ¿cierto? Es más simple, así que lo vamos a sacar acá. El valor del exponente. Ahora obtenemos el valor del exponente. Del exponente. ¿Qué valor tiene? Yo simplemente debería calcular así. Decir, en este caso, que E va a ser igual a 1, 1, 1, no, perdón, 1, 0, 0, 0, que es el 8, ¿cierto? Después 0, 1, 0, 0. Eso está, dijimos, en binario. Eso va a ser igual a 80 y algo. De hecho, si le doy los pesos, podría decir, sería, convirtiéndolo a hexa, sería 8 por 16, ¿cierto? Más 4. Y eso nos da en definitiva que son 132. Bueno, de hecho lo conocíamos, ¿cierto? Ahí está. En realidad estamos haciendo trampa ahí, pero el otro lo vamos a hacer así calculándolo directamente, ¿ya? Y aquí nos queda, como les decía, esto en base de 10.
Eso de ahí era en base 2. Ya. Tenemos que obtener el valor de la mantisa, ¿cierto? Obtenemos el valor de mantisa. Luego obtenemos el valor de la mantisa. Y para eso les decía yo que lo vamos a hacer más simple, lo vamos a hacer directamente en Excel. ¿Para qué vamos a calcular uno a uno el peso de cada uno de los unos? ¿Se imaginan? Son muchas operaciones. Se puede hacer, por ejemplo, decir que esto de acá pesa 2 elevado a la menos 1, ese 2 elevado a la menos 2, 2 elevado a la menos 3 y empezar a sumarlos. Pero, como les digo, es mucho más lento. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso nosotros, no? Ya, entonces decimos que esto de acá va a ser simplemente esto. Yo lo voy a escribir a mano ya, para que nos quede así. Ese número de acá es un 3. Ese es un 10. Ese es un 12. Ese de acá es un 6. Ese de ahí es un 10. Y ese, no se olviden que esto, si lo completamos, hay que ponerle el 0 ahí. Ese sería un 6. ¿Sí? Porque si no nos queda diferente. No sería un 3. Un 6. Así que en definitiva, eso está en binario. Yo podría decir entonces que el valor va a ser 3 por 16 elevado a la menos 1 para ese primero, ¿cierto? Más 10 por 16 a la menos 2, más después 12 por 16 a la menos 3, 12 por 16 a la menos 3, ahí, más 6 por 16 a la menos 4, más, ahí sí, ¿cierto? 10 por 16 a la menos 5. Fíjense que aún así que estamos haciendo menos operaciones, igual son bastantes, ¿no? Más 6, ese sería el último, ¿cierto? Por 16 a la menos 6. Pongámosle el menos ahí, sí. 6 por 16 a la menos 6. Y eso es igual a, lo vamos a calcular, ¿ya? Voy a buscar la calculadora acá y lo calculamos. Voy a mover la calculadora un poquito. Ya, voy a ir sumando directamente. Va a ser 3 por 16 a la menos 1 elevado a la menos 1, ¿cierto? Más, después viene el 10 por 16 a la menos 2. 10 por 16 elevado a la menos 2. Más, después viene el 12. Acá lo alcanzan a ver ustedes. El 12 por 16 a la menos 3. 12, ahí. Por 16 a la menos 3. Más, después viene acá el 6. ¿Por qué cosa? Ahí, por 16 a la menos 4. 16 por 16 a la menos 4. Más 10 por 16 a la menos 5. 16 a la menos 5. Más, y este es el último ya, porque ya nos estamos cansando, de 6 por 16, ¿cierto? A la menos 6. Y nos da 0, 2, 29, 59. Yo voy a anotar casi todos esos dígitos, ya. Voy a moverlo un poquito para poder anotarlo. Y vamos a calcular, ¿ya? Entonces nos daba que eso era igual a 0, 2, 29, 59. Yo voy a anotar una cantidad más o menos grande, ¿ya? 59. Y de hecho podemos hacer algo más simple, miren. Podemos calcularlo directamente en nuestra calculadora, pero vamos a verlo acá. Tenemos ese número. Ya, lo vamos a dejar ahí. Porque en la calculadora lo voy a poner exacto, ¿ya? Así que para que no se preocupen de eso. Lo voy a poner exacto en la calculadora y así nos notamos todos los números. Ahí está M, ¿cierto? Esto es en decimal ahora. Luego vamos a llevar todo al valor final. Vamos a escribir acá. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener que B va a ser igual a, va a ser en este caso dijimos negativo, ya lo sabemos porque el B de signo era 1, va a ser 1 más el M, ¿cierto? Yo lo voy a poner como está la calculadora ya, para que
Si ustedes lo quieren comprobar, lo ocupen así. Por 2 elevado, en este caso, a la e que sacamos recién, que era 132, pero menos 127. Y vamos a poner acá. Va a ser entonces a la e menos 127. Todo eso lo voy a poner ahí en la calculadora. Y vamos a ver qué nos da. Ya. Vamos a ver qué nos da entonces. Ya, recuerden que este es m. Le voy a sumar 1. 1 más el ans, ¿dónde está? 1 más. De hecho, no lo quiero perder. ¿Dónde está? Ahí. Ya. Más 1. Y nos quedó ahí. Tuve suerte si lo perdía. Ya. Nos quedó entonces ese número. Eso va a quedar multiplicado por 2 elevado a ¿cuánto? Va a ser 132 menos 127, elevado a 5, ¿cierto? 2 elevado a 5. Y eso nos va a dar este número. Y claro, nos falta poner el negativo. Ahí. Ahí nos quedó. ¿Era el número que nosotros calculamos? ¿Se acuerdan si era o no? De hecho, era el número. Voy a anotarlo acá, lo que nos da. Voy a ponerlo ahí. Y voy a achicar un poco esto para que así no nos quede ahí. Y voy a anotar el número. El número, según lo que nosotros acabamos de calcular, sería este. Va a ser menos 39,34, 699, 6307. Lo voy a dejar así de momento, ¿ya? Ahí. ¿Era el número? Vamos a ver. Y con esto vamos a ir cerrando por hoy día, ¿ya? El número era... 'docencia online', lo dejamos por acá, ¿no? Apuntes de la clase. Ahí. Vamos a ver si era el número. Y de hecho, fíjense bien por acá, lo voy a agrandar un poquito más para que se vea bien. El número era... Ahí está, el número. No lo logro agrandar, a ver si ahora puedo. Ah, sí, ahí pude. Ya. Entonces el número era el siguiente. Menos 39,3447. ¿Cuánto nos dio a nosotros ahora? Menos 39,3466996307. Claramente hay un error. Uno puede decir que es un error más pequeño, más grande, pero obviamente si usáramos quizá otro formato de representación que fuera, por ejemplo, en 64 bits, que sería precisión doble, quizá ahí nos quedaría menos 39,34669999, un montón de nueve más, pero en definitiva sería relativamente cercano. ¿Ya? Así que si tienen alguna duda, por favor, escríbanme en el chat. ¿Se entendió la idea de lo que vimos hoy día? Yo sé que por ahí de repente tiene hartas operaciones que hay que realizar, pero no se olviden siempre que finalmente son como 3 problemas separados cada uno. ¿Ya? Primero ver el bit de signo, que ese es el más simple, ¿cierto? Es 0 si es positivo, 1 si es negativo. Después, ya sea si es que estamos tratando de obtener el valor, trabajamos con el exponente, ¿cierto? Después convertimos la mantisa y reemplazamos simplemente. El valor debería ser más directo de calcular. Por ahí de repente puede ser medio tedioso porque se hacen varias operaciones, pero claramente en Excel son mucho menos, porque si yo me pusiera a multiplicar cada uno por 2 elevado al exponente que le corresponde, podría estar ahí muchos minutos más. ¿Ya? Así que así lo calculábamos. Vamos a guardar en un momento, ¿ya? Así que sería todo lo que íbamos a ver hoy día. Le agradezco mucho su atención y cualquier duda adicional me pueden escribir después. Y me preguntan respecto a la división. Si lo divido en decimal y luego lo paso a binario, ¿estaría correcto? Si lo divides en decimal y luego lo paso a binario. En principio debería estar correcto. Debería estar correcto, aunque no sé si será el caso más práctico, ¿ya? Pero sí estaría correcto. Ya, Chao, que estén bien. Nos vemos.
Chao, chao, nos vemos el próximo lunes. Recuerden que estoy subiendo todo el material, todas las cosas van a estar subidas en el aula. Las ayudantías también se están subiendo, pero no se están realizando sincrónicamente por motivos obvios, ¿ya? Así que estén muy bien. Chao, chao.